El poder de la historia. Si hay una fecha memorable por demás que se engalana el poder de la historia, es la de la ocasión. Siempre habrá un 24 de abril. Siempre tendremos una historia que contar. 60 años este 2025 de la revuelta, de la revolución, de la gesta de abril del 1965, un 24 de abril. Con gran honor tengo para compartir este episodio con Víctor Grimaldi, autor de varios textos, uno de los textos más leídos, no controvertido, sino señalado como El golpe de la revolución, obra de Víctor Grimaldi, con quien tengo el gusto de compartir. Gracias, Luisín, por traerme de nuevo a tu programa. Golpe y revolución. ¿Qué significa eso? ¿Qué es golpe y revolución? Golpe y revolución significa el golpe de Estado del año 1963, 25 de septiembre, que derrocó el primer gobierno electo por el pueblo dominicano en las primeras elecciones verdaderamente libres que ha habido en este país, en la historia dominicana, libres en la época moderna. El 20 de diciembre de 1962 el pueblo dominicano fue a votar. El año anterior, el 30 de mayo de 1961, había sido eliminado físicamente Rafael Leonidas Trujillo Molina, y digo físicamente porque está vivo todavía. La gente lo vive mencionando todos los días. Físicamente ese día fue eliminado Trujillo, el 30 de mayo del 61. 20 de diciembre del 62, electo Juan Bosch. Profesor Juan Bosch, candidato del Partido Revolucionario Dominicano, toma posesión el 27 de febrero del año siguiente, de 1963. Pero en septiembre de ese mismo año, 1963, se produce un golpe de Estado. Pasan los meses, octubre, noviembre, a finales de noviembre del 63, los jóvenes del movimiento 14 de junio, una parte de ellos, los principales dirigentes, se van a las montañas a luchar contra el gobierno golpista, de los triunviros, como se le llamaba, y varios de ellos son asesinados en el mes de diciembre. Son asesinados, no hablo de combate, que son tomados presos y fusilados, encabezados por Manuel Aurelio Tavares Justo, que era el esposo de Minerva Mirabal, una de las 3 hermanas Mirabal, que habían sido asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en los finales de la dictadura de Rafael Trujillo. Entonces, el gobierno que sustituyó a Juan Bosch, que fue un gobierno fruto de un golpe de Estado, ya en el mes de diciembre, el golpe de Estado fue el 25 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 3 meses después ya era un gobierno desacreditado, porque tenía en su registro histórico ya el asesinato de estos jóvenes muchachos que se fueron a las montañas porque no le dejaron otra vía. Yo no me hubiese ido a la montaña porque ya se había demostrado, vimos ahora mismo una imagen que ojalá la repitieran. Estos que están aquí son ya los del 14 de junio del 59, porque el movimiento que dirigía Manolo Tavares Justo se llamaba 14 de junio en homenaje a estos jóvenes, a los del 14 de junio del 59, que vinieron desde Cuba a luchar contra la dictadura de Trujillo con las armas, pero ellos también fueron aniquilados. Ese fue un mal ejemplo, es decir, ese fracaso del 14 de junio desde el punto de vista militar. El 14 de junio no era para repetirlo con unas guerrillas, eso fue un error. Entonces, ya en el año 64, quienes gobernaban eran 2 del supuesto triunvirato, Donald Rick Cabral y otra persona.
y cometieron una serie de atropellos durante la gestión de ese gobierno contra todo el mundo aquí en el país. No eran los trujillistas que estaban gobernando, ¿eh? Don Enrique Cabral fue parte de los conspiradores contra Trujillo. Fue uno de los conspiradores. Eran los antitrujillistas, o una parte de los antitrujillistas los que gobernaban el país. Y al año siguiente, ya 64, 65, ya el disgusto era muy grande. Había muchas huelgas de trabajadores, de choferes y de militares, sobre todo de un grupo de oficiales militares que paradójicamente eran los hijos, algunos de ellos, de los principales generales de Trujillo, Luisín. Uno se llamaba Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era el organizador de los militares que querían la reposición del gobierno de Juan Bosch. Y otro se llamaba Francisco Alberto Camaño Deño. Y había muchos otros, porque no eran ellos dos solos, pero ellos eran de los líderes de ese movimiento. Y es así que se produce el 24 de abril del año 1965, hace 60 años, un levantamiento del pueblo y de estos militares para tratar de reponer no solo al presidente Juan Bosch, sino también la Constitución de la República Dominicana, que eso es muy importante también. La Constitución del año 1963, con el golpe de Estado, fue eliminada por los golpistas y fue hasta ese momento la Constitución más avanzada de la historia de la República Dominicana. Además, el gobierno de Juan Bosch se había caracterizado por ser un gobierno que respetaba los derechos sociales, políticos y económicos y la libertad del pueblo dominicano. Imagínense ustedes, después de la dictadura de 30 años de Trujillo, que si bien hubo determinados progresos desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista de la libertad, no hubo progreso en esa materia. Y en el gobierno de Juan Bosch no solamente hubo progreso económico y social, sino también un respeto absoluto a las libertades. Entonces, golpe y revolución, que es el tema de ese libro, es eso. ¿Qué historias nos quedan de la revolución? Los comandos. Tú como periodista, todas las cosas que allí ocurrieron, las historias que quedan, ¿qué 60 años después, qué nos queda de todo esto? ¿Y cuáles son los mejores recuerdos? ¿Qué fotos y qué episodios cuentas en tu libro? Bueno, en el libro hay muchas fotografías, pero hay un detalle. Yo acabo de regresar de París, donde se acaba de celebrar un encuentro organizado por la Fundación Global que preside el doctor Leonel Antonio Fernández Reina, expresidente de la República. Y fue en París porque el gobierno de Francia, que en esa época estaba presidido por el general Charles de Gaulle, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, y era el presidente de Francia. Francia, durante la Revolución en Santo Domingo, lo que llamamos la Revolución de Abril, que comenzó el 24, pero que después del 28, del 28 de abril, con la intervención masiva de las tropas americanas, ya se convirtió en una crisis internacional, porque hubo mucha solidaridad con los revolucionarios, llamémosle así, los militares y los civiles que luchaban por restablecer la Constitución. Francia jugó un papel muy importante, el general de Gaulle, en darle solidaridad a ese proceso de lucha por la libertad y el restablecimiento de la constitucionalidad en el país. Y entonces en ese encuentro participaron historiadores, expertos, el primer ministro francés del gobierno del presidente Hollande, figuras de ese nivel. Ahí estuvimos dominicanos también, varios.
historiadores, no como periodista, porque el trabajo que yo he hecho es un trabajo sistemático de historiografía con varios temas y me tocó exponer también. Pero hablando de anécdotas que son muy interesantes, una de las exposiciones que más me gustó, que fue sin papeles ni nada, fue de Fran Moya Pons, que estaba ahí también en París en este encuentro que se celebró el 22 de abril de este año 2025. Fran Moya Pons Hace 2 dio un días prácticamente. testimonio de lo que él vivió, de una parte de lo que vivió, interesantísima, porque Fran fue describiendo día a día lo que pasó, lo que él vivió. Por ejemplo, él comenzó narrando que el sábado 24 de abril, al mediodía, se escuchan las palabras del doctor José Francisco Peña Gómez, informándole al pueblo que el campamento militar 16 de agosto, que estaba en los terrenos de lo que hoy es la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la carretera Duarte, se había levantado, levantarse quiere decir rebelarse a favor del desplazamiento del gobierno, del triunvirato que hablábamos, presidido por don Henrique Cabral, y a favor del restablecimiento de la Constitución y del gobierno de Juan Bosch. Y Peña Gómez llamó al pueblo a que apoyaran ese movimiento. Eso fue primero desde Radio Comercial, pero después fue Peña Gómez a Radio Televisión Dominicana, que por cierto, aquí hay una fotografía en el libro que la vamos a mostrar ahora, cuando a Peña Gómez un momento después lo detienen. Mírala aquí. Después fue la policía y lo detuvo. Pero ya él había hablado en Radio Comercial, esto fue en Radio Televisión Dominicana. Bueno, entonces, Fran Moya Pons, el gran historiador dominicano, describió todo lo que él vivió, cómo se desarrollaron los hechos, pero algo muy interesante. Fran contó ahí, narró, que él estaba ahí, que él vivió todo eso, que en el Palacio Nacional, cuando uno ingresa por la Avenida México, es decir, por la parte posterior, por la parte de atrás, a la derecha ahí había una caseta o una habitación, una oficina, que tenía equipos de comunicación radial, pero me refiero a ondas radiales de comunicación, de esas con códigos y claves. Y que en un momento determinado, el profesor Juan Bosch, expresidente en ese momento, pero presidente constitucional de la República, que estaba en Puerto Rico, Juan Bosch estaba exiliado. Entonces, que hablaron con Juan Bosch y que Juan Bosch dijo, eso sería el 25 de abril, el domingo 25, Juan Bosch dijo, yo voy para Santo Domingo, tengo una avioneta preparada ya. Y le dijeron, no, profesor, no venga, porque si usted viene, pueden tumbar la avioneta, los aviones de la base de San Isidro, porque los aviones de la base de San Isidro fueron los que dispararon contra el Palacio Nacional ese mismo día. Entonces, que hubiese sido una ingenuidad. Entonces, ese es un detalle importante, porque en muchas ocasiones se ha hablado que Juan Bosch no quiso venir. Juan Bosch estuvo siempre dispuesto a venir a la República Dominicana. Se que desarrolló toda reveló, una historia de que él tuvo miedo y no quiso venir. Claro, se divulgó eso no es cierto. Y ahí Fran Moya Pons, en este encuentro que se celebró en París, dijo eso y dijo que es mentira toda esa campaña que se hizo contra Juan Bosch, presentándolo como si hubiese tenido miedo, ni mucho menos. Ese es un detalle importantísimo. Bueno, él narró muchas otras cosas y me ha dicho que él va a seguir tratando ese tema y ojalá que lo escriba Fran Moya Pons. ¿Qué pasó después con este proceso? Bueno, lo que ocurrió fue que el sector que controlaba
la base aérea de San Isidro, donde no solamente había aviones, ahí había también una brigada de infantería que era el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, que fue una organización, un organismo de las Fuerzas Armadas que creó Ramfis Trujillo y permanecía ahí, y la mayoría de los oficiales de la época. Naturalmente, ellos trataron en un momento de cruzar, es la famosa situación que se presentó el 27 de abril, domingo 25, lunes 26, martes 27. No solo trataron, cruzaron el puente en los tanques de guerra que tenía el CEFA, el Centro de Enseñanza, y al ingresar a la ciudad hubo una desarticulación de ese grupo que ingresó a la ciudad. Se dispersaron por confusión, por los combates, porque el pueblo le lanzaba bombas molotov, tiros, además los oficiales constitucionalistas que pelearon en el puente. Y se creó la impresión ese día, y parece que fue cierto, de que hubo una derrota por lo menos. El general Ramiro Matos González dijo que eso fue una escaramuza, siempre sostuvo que no fue una batalla, que la batalla del puente no existió. Los constitucionalistas siempre han dicho lo contrario. Y también alegan quienes sostienen la posición de San Isidro que realmente quienes estaban opuestos, miren cómo hubo que cruzar en un determinado momento estos vehículos que son camiones de esos que eran del Consejo Estatal del Azúcar para bloquear el paso de las tropas del CEFA, ahí en el puente Duarte, que está sobre el río Sama. Bueno, pero la versión de los que defienden la historia desde el punto de vista de las tropas que estaban en San Isidro y esos oficiales, dicen que no hubo tal derrota. Yo no sé realmente, en definitiva, cuál será el juicio que tendrá la historia frente a estos acontecimientos. Ahora, hay un dato muy importante, que es después de este incidente, donde al parecer las tropas de San Isidro y sus oficiales reciben una derrota, aunque sea táctica, según el alegato de ellos. Es después de este incidente que el presidente de los Estados Unidos, que era Lyndon Baines Johnson, decide iniciar el 28 de abril de 1965 una ocupación masiva de todo el territorio dominicano, no solo de la capital. Aquí en la capital, en la ciudad de Santo Domingo, en diferentes lugares estaban concentradas las tropas de los Estados Unidos, más de 20.000 soldados. Se habla de 42.000, pero 42.000 sería con los que estaban en el mar y en las afueras, pero en territorio dominicano nunca hubo más de 20.000. Pero usted sabe lo que son 20.000 soldados bien armados, bien comidos y bien artillados de un ejército extranjero. Y ocuparon otros lugares del país, lo que pasa es que no eran muy visibles, pero estuvieron en muchos lugares. ¿Por qué entonces tenía el gobierno de los Estados Unidos que ordenar una ocupación del país si San Isidro y esos oficiales tenían el control? Ahora, yo sí creo, que es mi opinión hoy, 60 años después, también, que es probable que si no se produce ese desembarco de tantos soldados de los Estados Unidos, que eran de los Marines, paracaidistas, de diferentes ramas, yo creo que hubiese habido quizás más sangre y más muertos. Eso sí no es se posible. produce. Si no se produce. ¿Perdón? Si no se produce ese... Si no se produce esa ocupación, porque entonces las tropas de los Estados Unidos tiraron lo que se llama un cordón que venía desde San Isidro, pasaba por lo que era la avenida Amado Teniente García Guerrero, no existía esa 27 de febrero que conocemos, pero bajaba después por la Francia, y entonces las tropas constitucionalistas quedaron aisladas. Por eso ya
a mediados del mes de mayo, ya Camaño había sido juramentado como presidente constitucional el 4 de mayo, porque en la línea sucesoral, a quien le tocaba era primero al presidente del Senado, pero estaba fuera del país, exiliado. Después al presidente de la Cámara de Diputados, y asumió y como que no asumió. La cuestión es que nunca concretizó realmente una presidencia de Rafael Molino Ureña, el presidente de la Cámara de Diputados, y por eso Juan Bosch le ordena a Camaño, que Camaño dijo que él lo que era militar, en una conversación por teléfono con Juan Bosch en Puerto Rico. Juan Bosch le ordena, no, que asuma, que él lo autoriza como presidente de la República. Porque quien estaba aquí inicialmente como jefe del movimiento, lo que pasa que enfermó el mismo día de la revolución, fue el coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, que era el segundo después de Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era el jefe realmente de los militares, pero Fernández Domínguez también estaba exilado. Entonces, a mediados de mayo, quedaban en la zona norte de la ciudad, al norte de ese cordón de seguridad que sería de lo que es hoy la 27 de febrero hacia el norte, pero no existía la población ni tantas viviendas. Ahora existen 15 o 20 veces más viviendas que en esa época. A esos que quedaban ahí, esos combatientes, los barrieron en la llamada Operación Limpieza. Y también en esos días, o después que terminaba la Operación Limpieza, el 19 de mayo, había ya estado en el país desde 2 días antes, había llegado desde Puerto Rico y llegó en un avión americano, Rafael Tomás Fernández Domínguez, en un intento de la toma del Palacio Nacional, murió, dicen, y parece que fue así, por tiros de los Maurín que estaban arriba de un edificio que todavía está en la 30 de marzo, y había punto de mira hacia donde ellos estaban, por donde ellos estaban tratando de entrar al Palacio Nacional por la 30 de marzo, que dispararon Marines americanos de la Marina de Estados Unidos, le dispararon y lo mataron. Bueno, Rafael Tomás Fernández Domínguez era hijo de un general de Trujillo, de Ludovino Fernández, y Francisco Alberto Camaño Dañó también era hijo de un general de la época de Trujillo, del general Fausto Camaño, que fue hasta ministro, secretario de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Trujillo. Entonces, Luisín y amables televidentes, ¿cómo se explica que fueran los hijos de los generales de Trujillo quienes, 4 años después de muerto Trujillo, asumieran la defensa del restablecimiento, llamémosle así, del gobierno constitucional y de la Constitución democrática? ¿Qué opinas de eso, Luis? Bueno, de la lucha por y la paradoja, y que fueran no todos los antitrujillistas, pero los antitrujillistas que complotaron contra Trujillo para eliminar la dictadura y establecer la democracia, los que dirigieran el gobierno golpista, que no era un gobierno golpista cualquiera, muy represivo, que era el gobierno del triunvirato. Sí, pero los antitrujillistas pro democracia que dirigen el complot, porque ese complot, desde el punto de vista político, lo dirigieron los Estados Unidos desde Washington, el complot contra Trujillo, Gianni Vicini, que por cierto, yo era amigo de don Gianni, esto no es problema personal, estamos hablando de la historia, y la mamá de Gianni Vicini, la mamá de Gianni Vicini, cuando no se había casado todavía, que era una joven, con el papá de Gianni Vicini, cuando la tropa de los Estados Unidos intervinieron el país en el 1916, ella sacó un piano, ella era santiaguera, apellido Cabral, doña Amelia Cabral, sacó un piano
a la galería de la casa y empezó a tocar el himno nacional. Una familia nacionalista, descendiente de Máximo Cabral. Por eso, en el año 1975-76, en el Cine Capitolio, frente a la Catedral de Santo Domingo, el Partido de la Liberación Dominicana, cuando lo presidía Juan Bosch, y yo estuve en ese acto, le hizo un homenaje a doña Amelia Cabral, viuda Vicini, a la mamá de Gianni Vicini. Pero las clases sociales y los intereses políticos son otros. Ya el hijo, que había sido, por cierto, el tesorero de la celebración de los 25 años de la era de Trujillo, en 1955, por decreto del presidente de la República, Héctor Trujillo, era el tesorero de la campaña por la celebración de los 25 años, y la mamá era vocal de ese comité. Pero mira cómo es la historia, 6 años después, entonces Gianni Vicini está en Washington, junto con su primo Donald Rick Cabral, coordinado con el Departamento de Estado para desplazar a Trujillo. Se desplaza a Trujillo, la acción que ejecutan los héroes del 30 de mayo, pero después entonces el primo de él, y él lo apoyaba naturalmente, porque ese era un gobierno apoyado por ese grupo, dirige un gobierno represivo, golpista, anticonstitucional, que por una rebelión de militares y civiles es desplazado. Tuvieron que irse huyendo del país, porque aquí hubo un caos grandísimo, pero eso fue por el error de aceptar tener el control de la dirección del gobierno del Estado Dominicano después del golpe de Juan Bosch. Ese fue su error. Por eso yo te decía, Luisín, de ese contraste, ¿verdad? Ellos que eran la cabeza política del plan para derrocar a Trujillo y establecer la democracia, después entonces dirigen el triunvirato y viene lo que sucedió hace 60 años. Ahora, pasaron los años y todo el mundo se llevó bien con Donald Rick Cabral y con Gianni, porque este país es así, la gente se entiende después con el tiempo, pero los errores políticos se pagan caros. Aquí hay otra Fíjate en el caso de Donald Rick Cabral, porque es importante ese personaje histórico. Presidía el triunvirato. El triunvirato no quería que Juan Bosch y Joaquín Balaguer regresaran al país, porque estaban fuera. A Balaguer lo habían sacado el 7 de marzo de 1962 del país, después de presidir el primer Consejo de Estado, y a Juan Bosch con el golpe de Estado. Donald Rick públicamente lo decía, que ellos no podían, y estaba tratando de celebrar unas elecciones y él ir como candidato, sin Balaguer y Juan Bosch. Pero oye, con el tiempo, Donald Rick terminó siendo un subalterno de Balaguer. Canciller en el gobierno de Balaguer, que empezó en el 86, y además hasta presidente del Partido Reformista, porque en un momento fue momentáneamente presidente, y fue el organizador de la campaña a favor de Balaguer en el... Esa es parte de la historia, y esto es República Dominicana. Tengo los teléfonos, el número de teléfono a su gusto, como están ustedes, si quisieran hacer alguna pregunta sobre la revolución. A propósito de Golpe y Revolución, este libro magnífico que ha escrito está en la bibliografía dominicana, escrito por Víctor Grimaldi, y otros textos que tienen sobre la época y sobre la ocasión. Víctor, episodios e historias las más llamativas de la revolución. El papel de Camaño. No, he contado una hora que se cuenta muy poco. Yo nada más la escuché. Fíjate que no te interrumpí. Pero es historia incuestionable, esa que está ahí. Pura y profunda. Sí, pero todo el mundo se entiende aquí al final, conversando y hablando. ¿Por qué había también que tratar de desplazar a Trujillo por la violencia? Eso le salió muy caro al país. ¿No era mejor esperar que el árbol, el mango cayera de la mata
solo. A los dictadores no se puede esperar eso, no. Oh, pero con no violencia y ya. Es que tú no sabes hasta cuándo van a durar los dictadores. Lo que pasa es que cuando se trata de ejercer la violencia, también la violencia responde, Luis. Bueno, está bien, pero lo que cuando se trata de una dictadura, la dictadura está hasta el final. Tú ves los países con experiencia que si no lo sacan nunca van a salir y después vienen las gerencias. Entonces se justificaba entonces que al triunvirato se le hiciera una rebelión el 24 de abril. Lo que se justificaba era lo que se le hizo a Trujillo. Lo posterior yo me permito analizarlo. Pero salir de Entonces, Trujillo, pero, o no. Pero el triunvirato estaba replicando a Trujillo. Bueno, lo que pasa es que es una secuela de hechos que vienen dados por un vacío que se produce del 61 al 63. Mira, aquí en este libro... Se produce un vacío, libro, ¿cierto? Esta es una nueva edición, patrocinado por Efemérides Patria, de ese libro que tienes ahí. Y este libro, y ese lo tiene también, lo que pasa es que tiene algunas cosas adicionales, pero este y este lo tienen. Y aquí hay transcrita una conversación de un documento del gobierno de los Estados Unidos, que es una conversación entre el vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, Lyndon Baines Johnson. Era el vicepresidente porque en ese momento el presidente era John Fitzgerald Kennedy. Y fue el 28 de febrero del año 1963 a las 9 de la mañana, entre él y Juan Bosch, una conversación. Y ahí, el vicepresidente Johnson, que todavía no era presidente, manifiesta preocupación, lo menciona, de que le dice a Bosch de que el general Antonio Inver le puede dar un golpe de Estado a Juan Bosch. Pero en el año 1965, Camaño se juramenta el 4 de mayo, día 4 del 65, como presidente constitucional. Pero no fue que se juramentó así, fue después de una reunión de diputados y senadores que hicieron quórum, y lo escogieron como presidente, porque él no estaba en el orden sucesoral. Y 3 días después, entonces, John Barlow Martin, que es un enviado del presidente Johnson, en ese momento especial porque había sido embajador aquí, John Barlow Martin entonces crea el gobierno de reconstrucción nacional por instrucciones de Johnson y ponen a Antonio Inver Barrera como presidente de un gobierno para hacerle contrapeso a Camaño. Pero después el mismo presidente Johnson manifiesta en privado, y eso está en otros documentos, que por qué escogieron a Inver, pero fue el enviado de él que lo escogió, porque él teme que se pueda convertir en otro Trujillo. Fíjate las paradojas. Pero el general Inver nunca fue otro Trujillo. Y yo creo también que tampoco nunca intentó darle un golpe de Estado a Juan Bosch. Por lo contrario, cuando Juan Bosch es derrocado, quien lo acompaña en un barco hasta una posesión francesa, una isla en las Antillas, después Juan Bosch se fue por avión, pero en el barco de la Marina de Guerra Dominicana es el general Antonio Inver. Pero siempre hubo esa suspicacia con Inver. Y además le hicieron un atentado. El mes antes de que el presidente Joaquín Balaguer, en 1967, va a Punta del Este, Uruguay, a una reunión de presidentes, el general Inver sufrió un atentado, porque el presidente Balaguer y el ministro de las Fuerzas Armadas, que era el general Enrique Pérez y Pérez, le habían advertido públicamente, eso está en los periódicos de la época, al general Inver, que no siguiera visitando los cuarteles militares. En una entrevista que yo le hice al general Inver después, él me dijo que fueron la gente de Balaguer que le hicieron el atentado. Ese atentado ocurrió en la Semana Santa del mes de marzo de 1967. Muy connotado, muy referido ¿Y tú crees que muy investigado? ¿Y tú crees que ese atentado al general Inver, como me dijo él muchos años después, si se lo hicieron la gente de Balaguer, fue el Espíritu Santo que lo ordenó?
¿Quién lo ordenó? Una buena pregunta. Vamos a escuchar. Saludos, buenas tardes. A su orden. Adelante. Déjeme decirle. ¿Me escucha ahora? Sí. Sí, buenas tardes. Sí, buena. Yo quiero aportar algo. Quiero aportar algo que Víctor Grimaldi no ha mencionado. Y fue alguien que también participó en lo que fue la Revolución de Abril. Que fue el general también Elías Wessing, que él no lo ha mencionado ahí. Y me he quedado esperando a ver. Quiere la televidente que porque usted no ha mencionado a Elías Wessing y Wessing. Bueno, el general Wessing y Wessing. Porque ha habido... Gracias, amiga televidente. ¿De dónde nos llamó? Muy bien. Ha habido una equivocación siempre. Y esa equivocación, en parte, el general Wessing y Wessing ha contribuido, yo era amigo de él y soy amigo de sus hijos, yo era una persona muy honesta, Wessing, y seria, y un caballero, pero él contribuyó a la confusión, de dar la impresión de que él fue el autor, él coordenó el golpe de Estado, porque Juan Bosch era comunista, y eso no era cierto, el golpe de Estado no lo ordenó Wessing. En la discusión final que tuvieron los militares la noche entre el 24 de septiembre y el 25 de septiembre de 1963 en el Palacio Nacional, uno de los temas fue un traslado que el presidente de la República iba a hacer del coronel Wessing, trasladarlo desde donde él estaba, en esa brigada, que era el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. El CEFA. Y los militares le dijeron que lo dejara para otra ocasión, pero los temas no fueron eso. Y el que ordena el golpe de Estado es Anthony Ruiz, consejero de Seguridad Pública de la AID de los Estados Unidos. Otra llamada tengo. Saludos, buenas, a su orden. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Oye, Luisín Mejía, yo quiero preguntarle si del año 1962 usted estudió en la escuela Mata Farfán con una profesora que se llamaba Clara Vera. Clara Dea. ¿Qué cosa? ¿Aló? No. Vuelve y repita ahora, ¿de dónde usted llama? ¿Aló? Sí, vuelve y haga la pregunta. Le pregunto, Luisín, que si en el año 1962 usted estudió en la Mata Farfán, que cuando eso le llamaban el grupo de Trujillo, doña Nieves Castillo era la directora, y la profesora de sexto B era doña Clara Vera Nacer. A ver si usted estudió con ella. No estudiamos con ella, no. No tengo ese privilegio. Yo tenía otro y estaba por los predios de Baní, no en las matas. Bueno, entonces ya aclaraste el punto de Wessing. ¿Y los otros puntos de los que estaban en los comandos de campaña? ¿Cuál historia tú completas de todo esto? Hay un dato cierto, Wessing estaba ya en el año 65, ya había sido ascendido a general, pero Wessing no era el único oficial importante de aquel lado. Estaba Juan de los Santos Céspedes, que era el jefe de la Fuerza Aérea, que era el que daba la orden de los bombardeos. El que dio la orden de los bombardeos al dio, momento pero, clave. Sí, la dio, pero... Y de venir con los tanques de allá para el puente. No, lo de los tanques es otra cosa, pero... Pero lo hizo. No, los tanques fue otro, pero vamos primero con lo de la Fuerza Aérea. Eso no fue por motu propio, él estaba resistido, estaba en contra de que se bombardeara o que se utilizaran los aviones para disparar los cohetes, como se le llame. Porque hay oficiales ahora que sostienen, bueno, que no se tiraron bombas, lo que se tiró fue el agregado militar, ahí están de la embajada, uno de los agregados, ahí están las grabaciones inclusive, el agregado dando órdenes e instrucciones, pero además algunos de los oficiales también a punta de armas le exigieron a De los Santos Céspedes que diera la orden de los aviones, porque estaban confundidos realmente, y además por las campañas anticomunistas. Oye, Luisín,
Si esa revolución o ese levantamiento hubiese triunfado y se hubiese establecido un gobierno respaldado por los militares constitucionalistas, más el resto de la Fuerza Armada que se le iba a sumar, salvo algunos con una posición recalcitrante contra Juan Bosch disidente que no se iban a sumar, después de mucha sangre. Lo primero que le iban a poner freno a los izquierdistas y a los llamados comunistas, que eran una minoría, eran esos militares. Esa no era la revolución de Fidel Castro en Cuba, que desmanteló todo el ejército, porque fue un proceso diferente. En Cuba también actuó, al final sobre todo, el Partido Comunista Cubano, y Fidel Castro después dijo que él siempre fue comunista, aunque no perteneciera al Partido Comunista. En la República Dominicana ese no era el caso. Fue todo lo que ocurrió ahí, y esa intervención de los Estados Unidos fue fruto de toda esa campaña anticomunista que se venía desatando en el mundo desde el año 1947 en el gobierno del presidente Harry Truman, y que continuó con otros gobiernos, y además la intervención que se produjo en la República Dominicana contra esta revolución democrática de abril ya tenía antecedentes de otras intervenciones de Estados Unidos en el resto del mundo. Lo que pasa que después que el pueblo dominicano y los militares constitucionalistas se apertrecharon, hubo que negociar con ellos una salida también democrática. Y años después, entonces, los Estados Unidos cambiaron de política exterior. Por eso el Partido Revolucionario Dominicano pudo gobernar a partir de 1978. Y el general Wessing, que en 1965 estaba opuesto al gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, después fue aliado del Partido Revolucionario Dominicano. Otra llamada. Saludo a su orden. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas. Aló. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes. Sí, le habla Robert Amparo. Una pregunta al señor Grimaldi, y es porque no se cuenta la historia de lo que pasó en la guerra del 65, no se imparte como materia en las escuelas para que los niños y los jóvenes conozcan de verdad lo que es la verdadera historia dominicana. ¿De dónde nos llama usted? ¿De dónde llama? Bien. El señor dice que ¿por qué no se imparte? Qué buena pregunta. Esa es la pregunta de los miles de millones de dólares, porque yo no sé, porque los partidos que han gobernado este país han sido herederos del Partido Revolucionario Dominicano. De Juan Bosch. De Juan Bosch, el PLD, ahora el PRM, así que el PRD, hay el reformista que era Balaguer, pero Balaguer terminó hace 30 años. Sí. Estas cosas hay que enseñarlas. Y este libro, no porque lo haya escrito yo, pero este libro, que fue patrocinada esta edición, esta edición fue patrocinada por la Comisión de Efemérides de Patria, pero mira, Luis, mira quién está. Comisión Nacional para la Conmemoración del 50 aniversario, fue hace 10 años, de la gesta patriótica de abril de 1965. Ministerio de Administración de la Presidencia, más administrativa de la Presidencia. Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas. Ministerio de Educación. Ministerio de Cultura. Comisión Permanente de Efemérides Patria, coordinador o trabajo ejecutivo, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no aparece como un libro de texto? En bachillerato, por lo menos, Debería estar. Sí. Y el gobierno lo podría imprimir y divulgar. Entonces, saludos, buenas no tardes. sé. Ya le contestaste, depende del gobierno y no lo quiere hacer. Sí, buenas tardes, Luisín. Sí. Buenas. Adelante. Sí, buenas. Buenas tardes, Luisín. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Luisín. Buenas.
Buenas. Hablamos de Barahona, Luisín. Yo quería preguntarle a Víctor Grimaldi si fue cierto que Camaño se asiló 3 veces. El 27 de abril, después o al mismo tiempo que ocurrió lo que ocurrió en el puente Duarte, en la cabecera del puente Duarte, que entraron tanques de guerra del CEFA con infantería, que se disgregaron, que algunos fueron muertos, etcétera, que parecía que había habido una derrota de esa parte. También hubo una reunión en la embajada americana con el embajador William Templet Bennett, así se llamaba el embajador de entonces, y él lo que les dijo a los constitucionalistas después de una conversación: ríndanse, tienen que rendirse, qué sé yo. Las versiones que yo tengo, que de ahí salieron con el espíritu de que debían seguir luchando. Parece que en algún momento Camaño se fue a una embajada, no sé si fuera del Ecuador o a cuál, unas horas. Pero José Francisco Peña Gómez también, ahí hay un documento, José Francisco Peña Gómez, hubo un desconcierto. Después se reagruparon, porque había un problema también de falta de comunicación, de equipos de comunicación entre los diferentes grupos de militares constitucionalistas. Pero lo mismo le pasó a la policía también, que para controlar los disturbios no tenían walkie-talkie en esa época, Luisín. Entonces, eso puede haber sucedido, pero en realidad eso fue algo totalmente pasajero, porque después el mando se volvió a reunir y se creó el Comando Militar Constitucionalista y posteriormente el gobierno de Camaño, y hubo una oposición unificada, y ese gobierno de Camaño tuvo un gabinete. El ministro de Finanzas del gobierno de Camaño, que era un gobierno constitucional porque lo eligió el Senado y la Cámara de Diputados, se reunió un grupo de senadores y diputados, era José Rafael Abinader, el padre del actual presidente de la República. Y el canciller, el ministro de las Relaciones Exteriores, era el doctor Jotin Curi, que se dirigió precisamente al presidente de Francia que mencionamos al comienzo del programa, Charles de Gaulle, una comunicación para que Francia pusiera en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el tema de la intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana. 60 años después, estamos en los minutos finales. ¿Cómo evalúa la Revolución de Abril? ¿Valió o no la pena? Valió la pena, en definitiva. Yo digo que el 24 de abril es el verdadero día de la libertad, porque ese día fue el pueblo dominicano, junto con los militares constitucionalistas, que empezó esta etapa. La democracia que tenemos hoy es fruto de la Revolución de Abril de 1965, realmente, porque los Estados Unidos aprendieron la lección también de que tenían que respetar las elecciones libres en este país. Por eso los Estados, y en América Latina con el tiempo, porque antes los gobiernos de Estados Unidos se confabulaban con las dictaduras, pero ya esa es una etapa que pasó, y abril de 1965 fue precisamente un punto de referencia, y lo ha sido siempre, en la historia no solo del pueblo dominicano, sino de América Latina y del mundo. Víctor Grimaldi nos acompaña en este relato, en este día tan especial del 24 de abril. Son las historias que debemos seguir refrescando. Hoy nos queda una gran reflexión. ¿Cómo es posible que un acontecimiento como este, que como muy bien acaba de citar nuestro invitado, marcó la gran referencia para la libertad, para la democracia que hoy vivimos? Hay que hacer honor y loor a esos grandes hombres y mujeres de la República Dominicana que dieron un paso al frente, que formaron comandos constitucionalistas, especialmente en la zona de Ciudad Nueva, que resistieron las fuerzas de aviones, de tanques de guerra, de las fuerzas locales establecidas
fundamentalmente en la Fuerza Aérea de República Dominicana, y que posteriormente tuvimos una llegada de militares norteamericanos y de otras nacionalidades agrupados en una insuficiente denominada Fuerza de Paz. Así se escribe la historia, un puñado de grupos de hombres, en imagen representado por el coronel Francisco Alberto Camaño, pero que otros, como dos grandes líderes, que hicieron la convocatoria y fueron quienes tomaron la decisión inicial. Por demás, el grupo de Rana, que Monte Aracha y todos sus hombres pudieron ser testigos de defensa de esta gesta que se generó a partir del 25 de abril, que el 28 de abril tuvo una invasión de extranjeros para venir supuestamente a defender al país y la democracia. Le agradezco mucho. ¿Qué ha redituado para usted el libro Golpe y Revolución? ¿Qué ha significado? ¿Qué hoy día algo le cambiaría? Me queda un minuto. Bueno, es un libro importante, por eso recibí una invitación para ir a París, que no conocí esa ciudad tan hermosa, a hablar sobre ese tema esta semana. Víctor Grimaldi con nosotros, gracias por su atención. El poder de la historia. Nos vemos en la próxima.